Tenemos el gusto de organizar con la Fundación Ibercaja y también con el apoyo de Circular and Art Analytics las mesas de diálogo. Y quiero mandar desde aquí un saludo muy fuerte a Guillermo Fornes, que es un experto en arte, artista, que nos ayuda a organizar estos foros y hoy le tenemos en el hospital, le mandamos un beso muy fuerte. Y bueno, simplemente comentaros que tanto de la Fundación Ibercaja como la Fundación Pons tenemos un objetivo común que nos une, que es apoyar el arte, la cultura y apoyar a los artistas. Y ya venimos hace tiempo organizando ciclos de conferencias y esta vez hemos querido arrancar con unas mesas de diálogo donde vamos a hablar de lo que es la creación artística, pero queremos hablar también sobre los activos financieros. Para ello, en este ciclo de debate, estas mesas de diálogo, vamos a tener expertos que nos van a hablar. Tenemos a Alessandra, que nos va a hablar sobre la experiencia de muchos años en Sotheby's. Os invitaremos el día 22 de mayo a otra conferencia donde vamos a hablar de la experiencia de Christie's, y el día 26 de junio tendremos otro diálogo hablando sobre el tema de subastas Alcalá. Entonces, bueno, con estos diálogos vamos a hablar, escuchar a los expertos, y para eso vamos a contar con la colaboración de Rafael Sierra, perdón. Él es periodista, es gestor cultural y es el director del Museo de Arte Contemporáneo de Castilla-La Mancha. Y bueno, de verdad, muchas gracias. Luego, después del coloquio, tendremos un tiempo para charlar y para que hagáis preguntas y poder compartir todos estos temas con vosotros. Pues por mi parte nada más también, darles las gracias por acudir esta tarde, también a nuestros invitados por acceder a esta propuesta. Como ha dicho María Jesús, pues para nosotros es una satisfacción colaborar con Fundación Pons, lo venimos haciendo desde hace 4 años, yo creo ya, con este ciclo que realizamos en torno al arte. Y esta mesa de diálogo, estas mesas de diálogo para nosotros eran una necesidad que teníamos pues casi delante de los ojos sin verla totalmente, porque bueno, somos una fundación bancaria, eso es evidente, somos la Fundación Ibercaja, entonces todo el mundo financiero, pues lógicamente no nos es ajeno, pero también el mundo del arte, porque de algún modo a través de nuestra fundación, de esta fundación, pues estamos muy vinculados al mundo del arte, tanto en nuestro museo, Museo Goya, en Zaragoza, pues tengo que mencionar a Goya porque es al final nuestro activo más importante y el aragonés más universal, como caja aragonesa que fuimos y fundación aragonesa que somos, pues es importante. Y luego, pues a través de todas las actividades culturales que venimos realizando con Fundación Pons y también con otros colaboradores, pues para nosotros era al final una necesidad, yo creo, pues pendiente, y que hoy felizmente pues vamos a poder llevar a cabo en este ciclo, como dice María Jesús, de 3 mesas que bueno, pues que tendrá continuidad ahora en el mes de mayo y nada, pues estáis en muy buenas manos con 2 expertos fantásticos con mucho terreno recorrido en el mundo del arte, y ya solamente es esperar pues que aprendamos mucho de ambos, y daros las gracias también por asistir. Gracias. Bueno, bienvenidos a la Fundación Pons, al ciclo Arte y Mercado, donde vamos a repasar pues las vinculaciones del arte y todas sus derivadas económicas, y lo vamos a hacer con Alessandra Slade, que bueno, es una persona de una larguísima trayectoria en el mundo del arte. Ella se formó en Nueva York, ha trabajado en Sotheby's Nueva York, también Sotheby's Madrid y en la desaparecida Galería Marlborough. Yo no sé si te costó mucho, ¿qué campo es más interesante? ¿El mercado primario, el mercado secundario? Aquí también estábamos con Eduardo de Alcalá Subastas, que también tiene esa dualidad, ¿no?, de haber trabajado en galería, sala de subastas. Los dos son lo mejor que hay, centros para trabajar. Son diferentes. En la galería trabajas en el mercado primario con los artistas, únicamente a promocionar los artistas. Las casas de subastas son mercado secundario. No trabajamos con los artistas, solo con las obras de arte. Una de las razones por las que dejé la galería y decidí no emprender una galería propia fue porque la relación con los artistas es extremadamente intensa, como también Eduardo sabrá. Y yo justo había tenido a mi segunda hija y emocionalmente no podía darle tanto a los artistas porque tenía a mis hijos que me reclamaban emocionalmente. Claro, los artistas demandan mucha atención continua. Mucha atención, o sea, no es solo la obra de arte, es la persona.
Y en la casa de subastas ya no está la persona, está solo la obra de arte. O sea, que son diferentes, pero los dos súper enriquecedores. Claro, decía Oscar Wilde a mediados del siglo XIX que todo el mundo conoce el precio de todo, pero el valor de nada. Y es curioso, ¿no? ¿Por qué el mundo de arte está tan asociado al precio, a la economía, y sin embargo nos olvidamos hablar del valor artístico de las piezas? O sea, me viene a la imagen ahora una cabeza de una pieza de Mauricio Catalán que se ha subastado recientemente, que es la banana pegada a una pared con una cinta americana. Y nadie repara ni nadie habla del valor de la obra artística, sino del precio, ¿no? Yo creo que sí, se habla mucho del valor artístico y el por qué Pero lo que destacan ese los medios... plátano con una cinta llega a unas cifras... A ver, la cifra... Vamos a partir de que las cifras a veces son disparatadas y no tienen lógica. Pero el valor artístico de esa obra yo la considero potente. Hay mucha gente en contra, mucha gente pro, sobre todo de esa obra. Pero es como Marcel Duchamp. Sí, pero sí se habla mucho del valor. Pero sobre todo lo que se recalca siempre es el precio, ¿no? Bueno, eso en la prensa. En la prensa. Eso en la prensa, los titulares son los precios, sí. Pero incluso los artistas, ¿no? Ai Weiwei, en unas declaraciones recientes también al diario El País, se quejaba justamente de que se hable siempre del precio y no de la obra del artista, ¿no? Pero eso es problema vuestro, los periodistas, Bueno, no nuestro. Bueno, pero sí, efectivamente. Pero ¿por qué siempre queda marcada el pues precio porque es lo fácil, y no? Quizás es lo fácil. Y nunca se habla del valor de la obra. Bueno, a veces digo, tú como periodista, yo creo que sí, se habla del valor de la obra. Pero menos. Bueno, el titular suele ser el precio. El precio. Sí, sí. Pues también porque en los últimos, pues no sé, 15, 20 años ha habido precios, unas cifras muy, muy, muy altas por arte. Por obras de arte. ¿Y cómo se explican estas cifras? O sea, ¿cómo se explica, por ejemplo, que Jeff Koons, por ejemplo, pueda alcanzar unas cotizaciones muy por encima de Caravaggio o de Goya? O sea, ¿hay algo de ficticio en todo este mundo? No, yo no creo que sea ficticio, porque hay una persona que está pagando ese dinero y normalmente hay otros por detrás que están dispuestos a pagar casi esa cantidad. ¿Pero todo esto se alimenta de forma artificial? Porque sabemos también un poco cómo funciona el mundo de las subastas, cómo muchas veces se elevan los precios de forma artificial. No. ¿No? No. En mi experiencia, no. He estado 25 años en Sotheby's y la verdad es que jamás he visto eso. O sea, es posible que alguien haya consignado una obra de arte y hayan conseguido que un amigo o alguien puje por ella para que suba, es posible. Pero eso es en una casa de subastas como Sotheby's o Christie's o Phillips, eso no es así. Pero hay mucho mito, creo. Hay mucho mito. ¿Y obedece algo lógico el que artistas contemporáneos con trayectorias muy recientes alcancen precios tan astronómicos frente a artistas tan consolidados como los que hemos mencionado, un Caravaggio, un Goya? A ver, el tema es que en pintura antigua ya no hay obras casi. Ya no hay Caravaggios y Goyas, Velázquez que salgan al mercado. De vez en cuando sale alguna, pero no la obra maestra. Entonces se trata de oferta, de los mercados que encogen. Es como el mercado de arte impresionista. También ha encogido, mientras que el de contemporáneo ha ido subiendo en las últimas 2 décadas, 3 décadas. ¿Por qué? Pues porque hay menos Monets, hay menos... Picasso siempre hay, pero hay menos oferta. Y el mercado se nutre porque hay una demanda enorme, hay un número creciente de coleccionistas que quieren comprar y hay menos obras de ciertas categorías. Entonces, crece contemporáneo. También otra razón creo que es porque el coleccionista, los nuevos coleccionistas suelen ser, o sea, los nuevos de las últimas, pues eso, también 20 años, suelen querer comprar obras de su generación.
obras de contemporáneas que les llaman más. Igual que antes se coleccionaba más arte moderno impresionista, pues ahora es más contemporáneo. Claro, decía Gustavo Torner, ¿no?, que es uno de los fundadores del Museo de Arte Asturias de Cuenca, que uno tiene la obligación de vivir con el arte de su tiempo, ¿no? Claro, claro, exacto. El museo lo creó, un museo para la generación. Con arte de su tiempo. Exacto, exacto. ¿Y por qué los precios van, o sea, por qué la discrepancia en precios? Pues por eso, porque ciertos maestros en contemporáneo, pues como Kunz, como Richter, como varios otros, son considerados los mejores de su generación, de ahora. Y como hay tanto dinero en el mundo, pues los precios, las cifras son bestiales. Tanto dinero y tantos artistas. Y tantos artistas. O sea, el mercado es capaz de absorber tantos artistas, porque yo creo que en ningún periodo histórico como en el que vivimos actualmente ha habido esa concentración de artistas por metro cuadrado. Sí. ¿El mercado es capaz de absorber toda esa oferta? Bueno, mira, las subastas a mí siempre me sorprendía. Por ejemplo, la subasta de mayo o de noviembre en Nueva York, cada casa de subastas, o sea, Sotheby's y Christie's y Phillips un poco menos, y Bonhams también menos, yo creo que vendíamos 600 lotes en una semana, Christie's hacía lo mismo, o sea, se vendían, pues, no sé, 1.500 obras en una semana y el mercado lo absorbía. Y eso es una semana. Sí. Es impresionante. Impresionante. Volvemos a hablar de dinero. El IVA. ¿No? Durante la pasada edición de Arco, algunas galerías se produjeron apagones, ¿no? Durante algunas galerías apagaron en señal de protesta por el IVA que soporta las obras de arte en España, que es el 21, ¿no? En relación, a diferencia con otros países, que es mucho más bajo. Sí. ¿Crees que la obra de arte se tiene que grabar con un 21 como si fuera un producto de lujo? ¿Es un producto de lujo el arte? Yo creo que no, yo creo que es cultura, creo que es necesario para la sociedad vivir con arte. Hay arte para todos los bolsillos y yo no creo que sea un lujo, yo creo que es una necesidad. Claro, siempre se ha hablado del arte como que tiene efectos terapéuticos, o sea, y efectos educativos. Sin embargo, no lo siguen grabando como un producto de lujo, ¿no? Hombre, yo creo que aquí, por ejemplo, aparte del IVA, yo creo que algo más grave que existe en España son las tasas de exportación, que no existen en ningún otro país y que es una ley de la época, pues de los años 50, creo, que es que alguien que quiere exportar su obra que tenga más de 50 años y valga más de 150.000 euros, tiene que pagar unas tasas astronómicas, simplemente para mandarlo fuera. Eso es... En fin, y creo que hay una lucha para que cada gobierno quite esas tasas y todavía no se ha conseguido. Pero siempre hacen oídos sordos, ¿no? O sea, el arte es como... Es verdad que siempre se utiliza como embajada, cuando los reyes van a algún país, siempre la avanzadilla es una gran exposición artística, los artistas, pero luego, sin embargo, se utiliza para eso como avanzadilla, como embajada, pero luego se olvida. Pero estas tasas son contraproducentes, porque a lo mejor el Estado recauda un poco con estas tasas, pero lo que hace es que hoy en día, que estamos en el año 25, ya no puedes exportar sin pagar tasas una obra de Tapies, una obra de Saura, un Chillida. ¿Eso qué hace? Limita el mercado, porque mucha gente no quiere pagar ese 15-20%. Es que es una cantidad alta, muy alta. Y significa que no va a salir, con lo cual el mercado de esos artistas va a encoger. Se retrae. O sea, es contraproducente. Esa puede ser una de las razones por la que el arte español tiene tan poca presencia en las ferias internacionales, en las casas de subastas internacionales, o hay otras razones de peso. No creo que sea esa, porque lo de las tasas a la generación de, pues eso, Chillida, Tapies, Saura, ha empezado a afectar las tasas
en los últimos 10 años, porque antes no cumplían los 50 años las obras y entonces no necesitaban pagar tasas. Yo creo que ha habido pocas galerías internacionales que hayan trabajado mucho con artistas españoles de esa generación. Y las galerías españolas que sí han trabajado internacionalmente también han sido pocas. Entonces se ha visto menos. Pero bueno, estos artistas que menciono, y hay varios más, tienen un mercado internacional robusto. Pero siempre son los mismos. Tú los mencionabas, Saura, Chillida, Tapies. Es el único arte español que logramos colocar en las grandes subastas internacionales. Pero hay una generación nueva ahora. ¿Que está llegando? Bueno, que está ya. Ha habido un boom, sobre todo motivado por Asia, de una generación de artistas como Edgar Plans, como Rafa Macarrón, como Javi Calleja, que han tenido un boom bestial, sobre todo en Asia, en los últimos 10 años. O sea, reciente. Y hay artistas nuevos, Cristina Bam Bam, o sea, hay varios, se está moviendo mucho más ahora. Comentabas tú que, claro, el mercado se va retrayendo en pintura antigua, en pintura impresionista, incluso en pintura contemporánea. Hay ciertos artistas que salen pocas obras, ¿no? Entonces llega el momento, es cuando el mercado tiene que inventar nuevas fórmulas, ¿no? Claro. Por ejemplo, hablo de los NFTs, que parece que no han funcionado tan bien como se preveía, o que, porque han sido un fracaso ese intento de colocar NFTs que no salían a precios asequibles realmente, porque salían también muy caros, ¿no? Bueno, había de todo. Yo no creo que sea un fracaso lo de los NFTs. Yo soy defensora de los NFTs, lo veo como una nueva modalidad, no encuentro la palabra. Es como la fotografía. Una nueva vía. Una nueva vía de creación artística. Que sí hubo una locura de los NFTs, absolutamente. Cantidades ridículas, muchísima especulación no relacionada con el arte. Pero ahora que ya ese boom ha bajado, siguen creándose arte digital, NFTs, y hay un mercado sólido. Razonable. No de millones, muchos millones, pero yo creo que está aquí para quedarse. Mira, el mes pasado, vi que Christie's hizo la primera subasta, no de NFTs, de obras creadas con inteligencia artificial. Y se subastó por más de 400.000 euros. Sí. Sí. ¿Qué papel va a jugar la inteligencia artificial en el mercado del arte? ¿Es difícil todavía prever? Hombre, pero no creo que vaya a sustituir, a lo mejor un porcentaje mínimo, pero no va a sustituir la obra creada con las manos, no creo. No, de hecho, por ejemplo, recuerdo haber leído en algún periódico extranjero, no recuerdo exactamente si era un robot, una máquina de inteligencia artificial que ya copiaba los cuadros al estilo Rembrandt, ¿no? ¿Eso puede tener salida, puede tener mercado? Podría. Bueno, Podría. A ver, es una herramienta para los artistas. O sea, un artista puede ser artista plástico, artista fotógrafo, artista digital. ¿Por qué no? Y en eso la inteligencia artificial sí juega un papel. O sea, yo creo que tiene su mercado. No va a sustituir el arte tradicional, creo yo. Pero bueno, ya se verá en 100 años, no lo sé. La verdad es que comentábamos antes de empezar la charla, ¿no? Nuestra visión de la pasada edición de Arco, ¿no? Y yo te comentaba que tenía la sensación de que las galerías que trabajan con la vanguardia histórica, ¿no? Pues como Cayón o Íñigo Navarro o Guillermo de Osma, esta gente han funcionado bien porque la gente siempre va buscando como los mismos referentes, ¿no? El Tapies, el Chillida, el Palazuelo,
Y sin embargo, los artistas que apuestan por generaciones más jóvenes, creo que aquí hay bastantes artistas jóvenes en este momento, ¿no? Les cuesta más colocar esos productos, ¿no?, a las galerías. Hombre, no, a ver, en Arco existen estas galerías de siempre y creo que es súper importante que estén ahí porque muestran, pues eso, el arte más moderno, ¿no? Pero la gran mayoría de Arco es de artistas jóvenes, la gran mayoría. Sí, pero no logran encontrar salida y es un... Claro, hay tantos artistas, hay tanta oferta, Sí. que se produce una rotación increíble, ¿no? Incluso en las galerías, sin que muchos artistas lleguen a consolidar sus propuestas, su trabajo, ¿no?, o su presencia. De repente ya las galerías no les ha funcionado en esa primera exposición. Te veo muy pesimista. Y ya hay un recambio, ¿no? Bueno, digo, no, o sea, sí, bueno, yo es la experiencia que tengo, ¿no? O sea, yo recuerdo a una galerista, que no voy a mencionar el nombre, que dijo una cosa que me llamó mucho la atención y se me quedó muy grabada, ¿no? Sí. Que me dijo, necesito cositas frescas, como si fueran lechugas, ¿no? Hombre, porque las galerías necesitan Vender. siempre... No, pero necesitan también renovar, encontrar artistas nuevos, pero no significa que suelten a los que ya tienen. En algunos casos, pues sí, los artistas se van moviendo de una galería a otra. Todo es más rápido hoy en día. O sea, antes, pues en Marlboro, por ejemplo, entraba un artista y se quedaba ahí toda la vida. Toda la vida, claro. En Toda Soledad la vida. Lorenzo también, ¿no? En Eran Soledad Lorenzo, los- en Juan Aizpuru, en Helga, o sea... Ahora no. No. Eso es un fenómeno muy curioso, ¿no? Cómo se produce ese cambio. Porque todo es más rápido, es más inmediato, pero también es verdad que antes estas galerías, Soledad, Marlboro, Juana, vendían pues por teléfono con los clientes coleccionistas que venían a la galería. Hoy en día el escaparate es global. O sea, un artista puede mostrar su arte a todo el mundo. Y de hecho lo hacen en Instagram. Claro. O sea, eso es un fenómeno Claro, muy curioso porque claro. de repente todos tienen Claro. unos reels increíbles, ¿no? Porque es un escaparate súper importante para los artistas. ¿Sí? Claro, pero ese trabajo que deberían hacer las galerías o las casas de subasta lo están haciendo los propios artistas. Es un poco llamativo, claro. Todo va Pero tan las rápido, galerías siguen haciendo una labor fundamental. O sea, ir a ferias, para empezar, las galerías es carísimo, hacen esfuerzos muy importantes, mueven a los artistas, organizan sus exposiciones pues, en instituciones nacional, internacional. O sea, la labor de la galería sigue siendo, yo creo que, fundamental. Pero los artistas, claro, es verdad que es fundamental, pero los artistas no sé si perciben que las galerías hacen todo el trabajo que deberían hacer por los artistas, porque ellos mismos se han lanzado a través de las redes sociales, sobre todo de Instagram, Sí. a la autopromoción, ¿no? Sí, puede ser, puede ser. Puede ser que a lo mejor hay artistas que no necesitan tanto una galería. Pero eso se lo tienes que preguntar a los artistas. No, no se lo- Yo sí creo que la galería es fundamental. En el ecosistema del mercado, de que no sea, de que sea el protector también del artista, porque, como te decía, o sea, trabajar en una galería es no solo manejar la obra, es ayudar al artista en muchos diferentes aspectos de su vida. Vamos a volver al tema de la subasta. Claro, cuando hablas de subastas, los dos grandes referentes internacionales son Christie's y Sotheby's, ¿no? Bonhams quizá también, ¿no? Pero, Phillips. o Phillips, pero en menor medidas, ¿no? Sí. En España, sin embargo, todo ese mercado de las subastas está como muy fragmentado, muy diversificado. Han nacido casas de subastas nuevas, ¿no? Y sin embargo, ninguna lidera el mercado, ninguna ha logrado dar el salto internacional. ¿Por qué no ha nacido una gran... Pero- ha sido España incapaz de lanzar una gran casa de subastas? Pero ni España ni ningún Ni, país. bueno, ni ningún otro país. Ningún otro país. O sea, están las punteras. internacionales, que pues Sotheby's, Christie's, Phillips, Bonhams y creo que ya. Tienen sedes en Estados Unidos, Europa, Asia. O sea, son globales. Y luego cada país tiene sus casas de subasta locales, que son fundamentales. Y de hecho creo que ahora están yendo muy bien. Según he hablado con
con personas de casas de subastas aquí, está yendo muy bien. Cosas como cambios en el mercado como el Brexit, creo que tienen bastante influencia en eso, porque ponen ahí una barrera con Inglaterra, con Londres, que era un mercado natural. Muy potente. Era en Sotheby's España, yo trabajaba diario con Londres durante años y años y años. Llegó Brexit y eso cambió radicalmente. Y entonces Londres disminuyó como un mercado natural para los españoles y París creció, y está creciendo París. Entonces yo creo que Europa creo que tenemos una oportunidad ahora para hacernos más potentes entre nosotros, entre los países europeos. Puede salir algo positivo. Algo interesante. Y en el caso de España, esa fragmentación de las casas de subastas, yo no sé cuántas hay en Madrid, pero un sinfín, bastante. Pero es normal, en París también, pero eso, en Alemania. Pero eso ayuda, o la competencia ayuda, es interesante en este sentido. Yo creo que la competencia siempre es buena. Sí, sí. Y que los clientes tengan varias vías y varias opciones y algunos se especializan más pues, en contemporáneo, otros más en joyas, artes decorativas, pero cada uno yo creo que tiene su lugar. Y de hecho van bien, o sea que significa que hay mercado. Hay una cosa que resulta interesante analizar, ¿no? Cuando uno compra una obra en un mercado primario, y yo he sido testigo, por ejemplo, de cómo se han adquirido obras de Eduardo Arroyo, por ejemplo, digo porque he sido testigo de esa compra exactamente de Eduardo Arroyos en una galería, que no vamos a contar el nombre, y se han pagado 100.000 euros por ella, exactamente, en Arco. Y cuando esa obra ha salido a subasta, el precio ha bajado estrepitosamente hasta los 10.000 euros, o sea, 10 veces menos. Claro, a veces sí ocurre eso. Claro, en este sentido, las galerías están resultando un vehículo menos interesante para ir a comprar, porque la gente espera comprar en subasta a precios más asequibles, ¿no? ¿De qué forma las subastas fagocitan el mercado a las galerías? Yo creo que no, porque en una subasta a lo mejor ves una obra de Arroyo, pero si hay un coleccionista que está realmente buscando una obra de Arroyo, lo que va a querer es ver, va a querer selección de obra, va a preferir ver una exposición con 20 obras y elegir de ahí. Pero sí, hay oportunidades en subasta, desde luego. Algo que nunca ha ocurrido... ¿Y eso perjudica a las galerías? Sí. Sí, ¿no? ¿Y a los artistas? Sí, claro que sí. Sí, porque los artistas en ese sentido muestran siempre su cabreo, ¿no? Sí. Cuando las salas de subasta tasan a la baja. Claro, a una casa de subasta entiendo, claro, cuanto más alto sale el precio, mayor es la comisión, pero en cualquier caso... No, bueno, el artista percibe los derechos de autor, pero no es por eso que es, yo creo que el enfado de los artistas. Pero en España, por ejemplo, sí que hay un enfado, un cabreo constante con las casas de subastas porque tiran los precios de forma escandalosa, ¿no? O sea, en ese sentido... Pero es que no es la casa de subastas que tira los precios, o sea, los precios de salida son bajos, pero es que alguien tiene que pagar luego, o sea, tiene que haber compradores que quieran empujarlo para arriba. Pero muchas veces... O sea, eso es dejarlo en manos del mercado, de oferta y demanda. Sí. No, sí está claro, pero siempre la oferta que sale en las casas de subasta siempre es todo muy a la baja, ¿no? De hecho, yo que tengo mucha relación con los artistas siempre se quejan, ¿no? De cómo mutilan los precios, ¿no? En relación a las galerías. Las galerías, ¿no? Sí. En ese sentido, las casas de subastas deberían ser, no sé si la palabra responsables o cuidar más el mercado, o no, o su negocio es el que es y... No lo sé. O sea, eso ocurre principalmente en casas de subastas locales. Eso, o sea, en una casa de subastas como Sotheby's, pues no suele ocurrir. Al revés, los artistas suelen querer tener su obra en una subasta de Sotheby's o de Christie's, porque eso ya eleva el pues no sé, el nivel, ¿no?, de su mercado. Ya han pasado al nivel internacional.
No sé cómo contestar eso. Es difícil. Es difícil, o sea, es un negocio. Es un negocio. Es un negocio. Claro, ahora También las galerías, creo que en cierta medida tienen algo de responsabilidad en defender el mercado de sus artistas, y cuando salen obras de sus artistas a subasta, que eso sí ocurre a nivel internacional, hay galerías que defienden y compran o pujan las obras de sus artistas que salen a subasta. Claro, el coleccionista ahora tiene muchísimas herramientas, ¿no? Mucha información a su alcance. Ya hablo, por ejemplo, de un portal, de una página como ArtPrice, Sí. claro, donde parece que todo el mundo consulta, y volvemos a la frase de Oscar Wilde: todo el mundo conoce el precio de todo, pero el valor de nada. Pero todo el mundo quiere conocer el precio. Y Sí. recurre a ArtPrice, y eso retrae mucho al coleccionista. No, yo creo que le da más seguridad. Sí, Le da más seguridad. Pero cuando recurres a ArtPrice, los precios son que te muestran todo el histórico de un artista, Sí. donde muchas veces los precios son, depende de qué artista, claro, pero muchas veces son irrisorios, ¿no? Bueno, depende, claro, depende de del lo que artista. estés mirando, depende Claro. del artista, depende de la obra, pero yo creo que al revés, es solo bueno tener esa transparencia en el mercado, y de que los coleccionistas tengan muchas más herramientas hoy en día para poder comparar, decidir. O sea, yo creo que es bueno esa transparencia de resultados públicos, porque las galerías no son públicas. No. O sea, las galerías no se sabe lo que venden. Ni en Árbola siquiera, ni en las ferias. O sea, es Ni en las un negocio ferias. privado y opaco. Y en una galería, pues el precio es X, pero tú no sabes si lo han vendido en X. A lo mejor lo han vendido en X menos un 30%. O sea, eso no es transparente. Las subastas son transparentes. Y eso yo creo que para el coleccionista es bueno. Claro, es un tema interesante este que estás tocando, de la opacidad en el mundo del arte, ¿no? Que a mí siempre me ha llamado, siempre lo he pensado. Claro, tú cuando te compras un coche está matriculado, o compras un teléfono, tiene pues un número y tal cual. Sin embargo, una obra de arte no. O sea, no está matriculada, digamos, ¿no? Con lo que permite que este mercado del arte primario, en este mercado haya mucha opacidad, ¿no? Sería interesante que las obras de arte estuvieran matriculadas, para evitar... Bueno, porque siempre se ha dicho que el mundo del arte, de las galerías, pues eran en una época, era un lavadero de dinero negro. Sí. No sé si... No, hoy en día no. Hoy en día ya... Pero No. sí lo fue. Lo fue. Lo fue. Sí. Hombre, creo que esa matriculación puede ser, por ejemplo, el precio que ha pagado un coleccionista por una obra. O sea, ¿qué otra...? Hay coleccionistas que compran por amor al arte, porque son apasionados. Hay coleccionistas que compran por pura inversión. Hay coleccionistas que compran con... Bueno, yo creo que hoy en día la mayoría tienen las dos cosas en cuenta, ¿no? Pero es imposible garantizar qué va a pasar con el mercado de un artista en 20 años. O sea, justo esta mañana una amiga mía que está considerando comprar una obra en una galería me pidió consejo de una artista histórica, pero como un redescubrimiento, en un precio muy razonable, una obra grande y muy, muy bien hecha, pero una artista relativamente desconocida, que si eso era una buena compra a nivel económico, ¿qué va a pasar en 20 años? O sea, ¿quién sabe? O sea, depende de si tendrá exposiciones. La galería le ha dedicado 2 exposiciones. Eso significa que la galería ha invertido en el legado de ese artista. Lo más probable es que siga, con lo que crecerá, pero posiblemente no. Y a lo mejor caiga en el olvido otra vez ese artista. O sea, eso es imposible predecir. Hay valores más seguros que otros. O sea, Picasso, Miró, hay muchos artistas que ya tienen una trayectoria de 100 años en el mercado y que puedes más o menos ver que es más seguro o no. Pero otros artistas... Mira, estamos saliendo ahora de un boom muy, 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 muy grande de artistas jóvenes.
que ha sido una locura. Artistas jóvenes vendiéndose por cantidades súper altas. Esta es la tercera vez que yo veo este ciclo. O sea, yo he vivido 3 ciclos de booms de artistas jóvenes, caída, otro boom, caída, boom, y ahora cuando hay problemas en el mercado, hablo a nivel global, porque en el 24 ha habido una retracción, los compradores van a lo seguro y baja el mercado de artistas más jóvenes. ¿Se ha vuelto más conservador el mercado en ese sentido? Volvemos al tema de Estamos arte, ¿no? en un momento de seguridad, sí. Con lo que muchos de los artistas jóvenes que están aquí no les podemos dar esperanza. La pesimista... No, es que son ciclos. Es que son ciclos. Vivimos en un mal ciclo para los jóvenes ahora. Bueno, en general, ¿no? Pero estoy hablando de un ciclo donde han salido artistas representados por galerías muy, muy potentes, que han salido a subasta y que se han vendido por obras que se venden por millones, por una obra de un artista que tiene 30 años. O sea, eso es... un disparate. Es un poco disparate. No es bueno, yo no creo que sea bueno para el artista, pero no significa que muchísimos artistas jóvenes no tengan solidez. Solo que ese boom de millones, pues, ha bajado. Alessandra, ¿y qué ocurre en esos picos de sierra en el que de repente un artista tiene mucha cotización y se viene abajo? Cuando ha tocado fondo, ¿suelen resurgir o ya desaparecen del mercado? Muchos sí, muchos siguen y se estabilizan y ya tienen, digamos, como un mercado sólido, ¿no? Que yo creo que eso es bueno para el artista, creo. Y hay otros artistas que desaparecen. Desgraciadamente. Sí. Con la llegada de Trump, el mundo se ha puesto patas arriba. Vivimos un momento completamente esquizofrénico, donde hoy digo Diego, mañana digo otra cosa. Sí, en fin, de locos. que esto está afectando o puede afectar todo el tema de los aranceles y toda la política más conservadora y más restrictiva y donde el libre mercado desaparece. ¿Puede afectar? ¿De qué manera puede afectar? Leyendo las noticias yo creo que sí, pero... Mira, ayer hablé con alguien en Nueva York y que trabaja a nivel, pues que hace mucho con Asia, con Europa, y le pregunté si ya había notado algo y dijo que no, que todavía no que el arte no entra dentro de el tema de los aranceles. O sea, que no sé si eso es temporal, permanente, pero por ahora el arte no está afectado. ¿A qué desafíos crees tú que se enfrenta el arte en este segundo tramo ya casi del siglo XXI? Los mercados, los museos siguen teniendo capacidad para absorber todo el arte que se produce. ¿Los museos? No, los museos absorben muy poco. Por eso. Los museos compran poco. Poco. El mercado de hecho vive de los saturados. coleccionistas, de los compradores. Sí. No, o sea, el mercado del arte no se rige por los museos. Ni debería hacerlo. O sea, el museo tiene otra labor. Pues yo creo que lo que ha ocurrido sobre todo desde la pandemia, que es la digitalización de todo, creo que eso ya es el modus operandi y más transparencia, pues que los artistas pueden mostrar su obra a un público absolutamente global. O sea, ¿qué más puede ocurrir? No lo sé, porque cuando piensas que, bueno, ya estamos, va a ser así, ocurre algo y cambia. Bueno, como nos acompaña mucha gente joven, ¿cuál sería tu consejo a todos estos artistas que se quieren abrir paso y a la que les vamos a dar voz para que te pregunten lo que quieran? ¿Tú qué consejos les darías? Pues que sigan, sobre todo, trabajando en su arte, que eso es lo principal, y sí, que tienen plataformas hoy en día que artistas en otras generaciones no tenían. A lo mejor sois más ahora, más artistas jóvenes,
pero tenéis más plataforma. Entonces, bueno, ventajas y desventajas, ¿no? En cada época. Bueno, cada generación ha tenido lo suyo. Exacto, exacto. Y esta nueva generación pues tendrá que afrontar los retos que les toque, ¿no? Que les toque. Sí. Bueno, pues si queréis abrimos el turno de preguntas, ¿no? Por si los artistas o cualquiera de los presentes quiere preguntar algo, ¿no? Alessandra. Yo quiero preguntar a Alejandra que cuente alguna anécdota de alguna subasta de esas potentes de Nueva York o así. No, quería preguntar... Pues, no sé, quería preguntar a Alejandra que nos cuente alguna anécdota divertida que se pueda contar de alguna subasta de estas de Londres, Pues, Nueva York. En la de Catelán del Plátano no estuve. No estuve, pero sí estuve en la de Banksy. Y estuve, además, literalmente a esta distancia, porque la obra estaba colgada en la sala de subastas, que se cuelgan, pues yo qué sé, 15 obras, y están los teléfonos aquí, el subastador aquí, y estaba colgado en esta pared, y yo estaba aquí con mis compañeros. Y acabó la subasta, se había rematado, no me acuerdo la cifra, no sé si fueron 300.000 o algo así, y nada, se remató. Acaba la subasta, era uno de los últimos lotes. Y acaba, pues todo el mundo aplaude cuando acaba una subasta, y de repente oímos un ruido rarísimo, nos pegamos un susto pensando que era algo peligroso, y nos damos la vuelta y de repente vemos que se está triturando. No, fue alucinante. Y alucinante. Alucinante. La gente pensaba que estaba... Sabes que mucha gente lo que pensaba es que estaba... Lo que me estás contando fue una sorpresa, pero mucha gente piensa que estaba absolutamente manipulado todo esto. Pues no. Había alguien en la sala, que además luego viendo las fotos vi perfectamente quién era, que lo activó alguien del estudio de Banksy. Pues fue una genialidad. Pues sí. Bueno, sí. Y marketing. se le ofreció Muchísimo más después. pues un performance. Marketing también, ¿no? Marketing, performance, como sí, o sea, y esa en la subasta, o sea, en la primera fase de la subasta lo había comprado una coleccionista, pues creo que era alemana, pero a lo mejor me equivoco. Y claro, ocurre eso y eso nunca había ocurrido. Entonces se le ofreció a la compradora que si no lo quería, pues que se cancelaba la venta. Y no, ella muy valiente decidió no, yo la quiero. Es el precio. Luego se llevó las migajas. se lo llevó así, luego se expuso la obra muchísimo y luego lo vendió. Lo vendió y ganó mucho dinero. Dice que se quedó a mitad camino de romperse entero, pero yo creo que también eso estaba así para que no se rompiese entero. Quizás. Yo creo que sí, que Banksy lo tenía todo bien organizado. Pero luego, a ver, o sea, porque claro, todos estábamos como, pero esto lo sabíamos en Sotheby's y no. Fue un lote que habían traído muy al último momento antes de cerrar el catálogo, el vendedor, y había puesto la condición de que fuera uno de los últimos lotes de la subasta. Y como coleccionistas de Banksy son a veces peculiares, pues bueno, no pareció tan extraño. Y venía en una caja y el marco era como muy grande, claro, porque llevaba toda esa maquinaria, y Banksy había certificado que la obra era con esa caja y que no se podía mover, no se podía quitar la parte de atrás, como se suele hacer con los marcos para catalogarlos, no se podía tocar. Pero, pues, sí, Sotheby's no lo sabía. Sí, fue alucinante. Sí. Pero bueno, he vivido momentos súper interesantes en las subastas. Sí. Sí. Hasta intentar subastar una pieza y que de repente, como ocurrió en Ansorena, cuando intentan subastar una pieza anónima y resulta que ser Caravaggio. Sí. No sé si te ocurrió algo similar. No. ¿O es más difícil? Sí, eso es inusual que ocurra. O sea, en pintura antigua sigue habiendo historias. O en arte asiático, por ejemplo. En arte asiático pues hay bastantes historias de
de que alguien ha comprado un cuenco de porcelana, pues, o que lo ha encontrado en el desván y que vale 6 millones porque es de la dinastía no sé qué. Eso, o sea, esas historias siguen ocurriendo, pero bueno, eso en contemporáneo no. Ocurre con Banksy o con Catalán, pero... Alessandra, ¿y una persona como tú que has transitado por galerías, salas de subastas, qué colecciona? Pues yo no colecciono. Yo he comprado obras de arte, pues de artistas que... Es que soy... Sí, yo voy a una feria o voy a una galería y me entra el flechazo y me entra el nervio y se me va... O sea, sin pensar. O sea, no pienso mucho. O sea, eres de flechazos. Soy de flechazos totalmente. Y bueno, como aquí Pero hay tengo público, españoles principalmente. como aquí hay público de todo tipo, más mayores, más jóvenes, si tuvieras que recomendar un artista, para gente con cierto poderío económico, ¿a quién recomendarías? Y alguien con un presupuesto más modesto, algún joven, Españoles. por ejemplo. Pues españoles... Mira, estuve hace poco en el estudio de un artista muy interesante que es español, pero ha vivido fuera muchísimo y ha vuelto a instalarse en Madrid, pero que no tiene galería en España y que lo vende todo. Tiene una galería en Estados Unidos y en la India. Y sus obras se venden por 300.000 euros, o sea, mucho dinero. Y se llama Antonio Santín. Y muy interesante su obra. O sea, y lo tiene todo, lo vende todo. O sea, que recomiendas seguirle la pista. Sí, por ejemplo. Y de jóvenes, se me van más los nombres, pero hay muchísimos artistas interesantes. En la Feria Urbanity creo que está haciendo una labor muy interesante para artistas jóvenes y hay bastantes ferias. Es que hay mucha diversidad hoy en día. Sí. Pues no sé si hay... Y para todos los bolsillos. Y además normalmente las galerías aceptan pagos a plazos. Yo he comprado muchísimas cosas a plazos. Yo las primeras también. ¿Verdad? En Soledad Lorenzo, precisamente. Sí. O sea, yo a Soledad también le compré un Sicilia a plazos. Yo un Palazuelo. Un Palazuelo, qué suerte. Sí. Y luego en Elvira González un Esteban Vicente también a plazos cuando yo era joven. Sí. De eso hace mucho tiempo ya. Sí. Pero ¿a qué te acuerdas? O sea, sí, me acuerdo perfectamente. Sí, yo también, me acuerdo de todas mis compras, compritas. Sí. Hola, Alexandra, yo tengo una pregunta para ti. Viendo el recorrido todos los años de experiencia que has tenido en subastas y demás. Y me gustaría saber, a raíz de tus propias deducciones personales, ¿no? ¿Qué crees que es lo que hace que los precios en una subasta suban tantísimo, se genere tanto deseo? O sea, yo imagino que después de una subasta que ha sido alucinante, quizás has vuelto a casa y te has planteado muchas cosas. ¿Cómo ha sucedido esto? ¿Cómo ha sido posible? ¿No? ¿Y qué crees que es lo que dispara eso? Pues sí, sobre todo cuando iba a Nueva York, en Londres un poquito menos. Cuando iba a las subastas de Nueva York, volvía a casa y decía, pero esto es una locura. O sea, en una semana, entre 3 casas de subastas vendíamos $1 billón en arte. No computas mucho. Y eso no es el mercado generalmente europeo y desde luego no es el mercado español. Entonces creo que hay diferentes mercados en el mundo. Yo pertenezco pertenezco al europeo, evidentemente, o sea, yo nunca he vendido un cuadro de $100 millones. Ni lo voy a hacer, porque es otra estratosfera de mercado. Y luego, ¿qué es lo que dispara los precios? Me refiero a nivel de qué puede estar sintiendo la persona o las personas que están ahí para que eso suba y se acabe vendiendo por una cifra...
no es... Las subastas fuertes están muy trabajadas y no es una sorpresa. O sea, ocurren sorpresas, pero generalmente sabes cuando una obra se va a vender muy bien y cuando una obra va a ser difícil, porque llevas preparándolo un mes. Hacíamos una labor de venta, luego hay una exposición una semana previa o 2 semanas previas donde vienen todos los coleccionistas, se organizan eventos, charlas y una semana antes cada día hay una reunión entre el equipo global para ir lote por lote para saber qué interés hay en cada lote. El de París dice, bueno, yo tengo un cliente que va a pujar por eso. Yo digo, pues yo tengo uno que va a pujar por eso. En este lote hay poco interés. O sea, que están más, no orquestadas, pero se sabe internamente más o menos cómo va a ir. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias, Alessandra, Rafael. Mira, tengo 3 preguntas. Una, la toma de decisiones, en vuestra experiencia, ambos dos, cuando se trata de parejas de coleccionistas, ¿quién decide? ¿La mujer? Voy a poner el caso típico, ¿mujer o hombre? La segunda pregunta, cuando hablamos de España, ¿Cuándo qué? hablamos de España, mercado español, precio límite de alguien que ya es coleccionista de primera liga. ¿Vale? No hablo de los de 3 millones, etcétera, sino un precio medio para compararlo con el anglosajón, por ejemplo. Y la cuarta, como nadie tiene una bola de cristal, a corto plazo, ¿cómo veis el mercado español? No de venta de artistas españoles, sino de todo lo que está viniendo de las Américas y otras partes que están trayendo sus colecciones. ¿Y cómo veis? Son 3 preguntas para contestar como queráis. Gracias. ¿Tú quieres contestar alguna? Bueno, pues el hecho de que vengan colecciones a España siempre es interesante, ¿no? Y artistas siempre enriquece el mercado. Por ejemplo, la colección de Pérez Simón, que se va a instalar en Madrid, pues bienvenida sea, ¿no? Y hay otras coleccionistas que lo han intentado, como los Fels Cisneros, ¿no? Que finalmente no cuajó, pero bueno, es una pena. O sea, Sandretto está haciendo una exposición cada año. Entonces, bueno, pues cuanta Madrid más, está súper de moda, evidentemente. cuanta más oferta y cuanto más artistas. Por ejemplo, un artista con el que trato ahora de forma casi habitual, Dagoberto Rodríguez, de Los Carpinteros, ¿no? Sí. Pues era cubano, se ha instalado en Madrid. Pues oye, bienvenido sea. Bienvenido sea, absolutamente. Todo enriquece. Sí, creo que hay una comunidad bastante interesante de artistas que se han instalado en los últimos años. ¿Tú crees realmente, como dicen, que Madrid es el nuevo Miami? Sí. Sí. Sí, para bien y para mal. Para bien y para mal. Sí. Pero contestando a tus preguntas, en una pareja, depende de la pareja. En mi caso, compraba yo solo. Depende. O sea, creo que tiene que haber un consenso generalmente. En lo que yo he visto suele haber un consenso. A lo mejor o la mujer o el marido toman el primer contacto y dicen, esto me interesa, y luego lo comentan en casa. No sé, depende de cada caso. Pero cada vez sí hay más mujeres coleccionistas. Pero eso es un tema económico, evidentemente. Luego, el mercado... Y luego hay coleccionistas unifamiliares. También. Que se compran a sí mismo y no tienen que compartir nada con la pareja, ¿no? Exacto, y no hay que consultar con nadie. Lo consultas contigo mismo. Exacto, contigo mismo, que al final es lo mejor. Exacto. Sí. Luego, el nivel un poco del mercado, preguntabas de cifra, ¿no? Yo creo que en España tenemos un mercado, o sea, quitando a los mega coleccionistas de millones, el mercado, así, el tope, en torno a $500,000, yo creo, que comparado con el mundo anglosajón es menos. Es menos. ¿Y cómo veo el mercado en España? Pues bien. O
sea, cada vez veo en las ferias internacionales, veo a coleccionistas españoles, jóvenes. Yo creo que sí, que vamos bien. Y vamos mal durante mucho tiempo. Y pues yo creo que empezó a cambiar, sí, como hace 25, 20 años, que ha crecido muchísimo más. Y a gente desconocida, o sea, gente que realmente apasionada y que viaja, también gente inversora que ve el arte como un activo más financiero. Y sí, lo veo bien. De hecho, estuve leyendo un informe hace poco que había uno de estos, ¿cómo se dice? Un chart, una cosa de porcentajes del mercado. Y normalmente España nunca está en esos, ni mencionado, ¿no? Y España está mencionado con el 1% del mercado global. Me sorprendió. Y Suiza un 3%. O sea que, oye, eso no está mal, yo creo, comparado con donde estábamos. Yo creo que tuvimos un retraso de 20 años en el coleccionismo. Como en todo. Como en todo. Entonces, ha tardado mucho en crecer, pero creo que ya va solo. Sí. Eso era todo, ¿no? Lo que preguntaste. Sí. Fíjate, a mí una cosa que siempre me ha llamado mucho la atención del coleccionismo, claro, uno invierte, por ejemplo, se compra una casa y es una cosa necesaria, ¿no? Porque tienes que vivir en algún sitio. Sin embargo, siempre me ha llamado mucho la atención cuando se pagan esas cantidades tan brutales por una obra de arte, cuando sabes perfectamente que te va a pertenecer de forma temporal, ¿no? Sí. Porque no te la vas a llevar a la tumba. ¿Qué lleva un coleccionista? ¿Te da una alegría? Sí. ¿No? No sé. O sea, yo creo que a mí me da la misma alegría mi cuadrito que vale X. Bueno, a lo mejor me daría más alegría que fuera un Picasso, puede ser. Pero que es la necesidad esa humana, yo creo, de vivir con arte. Sí, pero ¿qué lleva a un coleccionista a invertir a una persona a invertir esas cantidades tan astronómicas? Bueno, por algo porque que te su va cuenta corriente es exponencialmente, va acorde con eso. Con ese gasto. Claro. Pero me ha llamado siempre mucho la atención, porque son cosas que te permiten. Claro, una casa es un bien de primera necesidad, ¿no? Sí. Pero una obra de arte, invertir esa cantidad tan astronómica para una cosa que sabes que se va a quedar aquí, me llama mucho la atención. Lo que se ha visto en los últimos, pues sí, más o menos 10 años, es que durante el último siglo se fueron creando colecciones impresionantes. Pues la colección Bass, o sea, no me voy a acordar ahora de los nombres, que han sido colecciones de privados que han tenido en sus casas, pero auténticos coleccionistas. Y esas colecciones en los últimos 10 años han estado saliendo al mercado en subastas. Y esas son las grandes cifras que vemos. Vienen principalmente por estas colecciones que se crearon durante 80 años, 50 años, por un apasionado, que es normalmente porque han fallecido los herederos, venden la colección y son esas grandes obras maestras que están saliendo. Suelen ser en esas colecciones, por ejemplo, ahora, en el mes que viene, Sotheby's saca una colección que se llama la colección Sanders, que es la colección de pintura antigua más importante en salir al mercado como colección. Entonces, hoy en día, crear una colección de ese calibre, claro, es imposible. Es casi imposible. Es casi imposible. Tener 10 Monets, tener 10 Picassos, tener 10... o sea, Renoirs... ¿Tú crees? Bueno, los psiquiatras lo han diagnosticado, ¿no? ¿Los psiquiatras, ¿no? Cuando han estudiado todo el tema de los coleccionistas, ¿no? Siempre piensan que cuando uno compra de forma compulsiva, ¿no? Llenando todos los huecos de su colección, hay algo también de enfermizo, ¿no? De intentar... Bueno, yo creo que es una adicción, sí. Es una adicción, ¿no? ¿Crees que es una adicción el coleccionismo? Yo creo que un poco sí, pero una adicción buena. Sí, no, por supuesto. Y siendo una adicción tan importante,
O sea, ¿por qué muchos coleccionistas no dejan sus obras a buen recaudo en un museo? Me estoy acordando ahora, por ejemplo, de Soledad Lorenzo, ¿no? Que donó su colección al Reina Sofía, o Juana Dizpur, digo a nivel local, ¿no? A nivel español. O Juana Dizpur, que también ha vendido parte de su archivo al Reina, ¿no? Sin embargo, hay muchas colecciones que después del esfuerzo tan tremendo que ha supuesto montarlas, se difuminan, ¿no? Bueno. Las casas de subasta están encantadas, claro, porque alimentan el mercado. Claro. Tampoco creo que los museos estén dispuestos a coger todas las colecciones que se les ofrece. Muchas veces los museos, a lo mejor se les ofrece una colección y dicen, no, yo solo quiero esa obra, esa obra, esa obra. Los museos tampoco están ahí para almacenar, porque no pueden mostrar todo, ¿no? Y si vas a donarlo, no quieres que esté en un almacén. Claro. Quieres que esté expuesto. Y las paredes en los museos están llenas. No, te decía, ¿tú crees que es frustrante para el coleccionista que su colección se termine difuminando? Bueno, ¿o no? Creo que generalmente ya no está vivo cuando ocurre. Sí, efectivamente. Creo que no es el coleccionista o sea, una colección así no es el coleccionista. Sí, son los herederos. Pero tenemos colecciones en la cabeza, ¿no? Que se han quedado reunidas, por ejemplo, la Philip o la Frick Collection, ¿no? Sí. Entonces, colecciones muy potentes que el coleccionista antes de morir pues la ha dejado armada para que no se deshaga, ¿no? Pero lo que está pasando ahora son los coleccionistas que están creando sus propias fundaciones. Pues es lo mismo que la Frick o Phillips Collection ¿no? La Fundación Sandretto, en España, la Fundación Sorié, que es fantástica. O sea, hay varias fundaciones privadas que es lo mismo. O sea, que eso sigue ocurriendo. Lo que pasa es que yo creo que tampoco vale que todas las colecciones hagan fundaciones, porque, no sé, bueno, sí. Bueno, o sea, esa es la decisión de cada colección. De la escasez que tenemos en este país histórica, de repente hay ahora como una sobreexposición, ¿no? Me están viniendo a la cabeza, por ejemplo, la colección Masabeu. La colección Masabeu. Por ejemplo, es fantástica. O la de Hortensia Herrero. ¿no? Que es nueva. O sea, que de repente ahora sí que... Sí. ¿Pero qué va a pasar, por ejemplo, con la colección Abelló? No lo sé, no tengo ni idea. Ni idea. Ojalá acabe en un sitio público y se pueda ver. Ojalá. Bueno, hay muchas colecciones que este tipo de personajes que tienen un poderío económico sobre todo las colecciones. Terminan en museos importantes, ¿no? Por ejemplo, la colección Párez Fisa, Museo del Prado, ¿no? Sí. O sea, que finalmente todo el mundo quiere pasar a la historia por algún gesto de ese tipo de coleccionistas, ¿no? Sí. Algunos sí, algunos no. Hay de todo. Sí, hay de todo. Bueno, pues yo creo que daros un aplauso, daros las gracias, porque ha sido un lujo escucharos.